Hola cocinillas, si os ha sobrado turrón de las fiestas, quedaros para ver este vídeo. Vamos con el paso a paso. Muy bien cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Comenzamos picando el turrón de Gijona. Aquí hemos separado unas 5 cucharadas de leche a disolver la cuajada. Batimos bien hasta que no queden grumos, ¿vale? Vamos a poner una cacerola al fuego. Ahí vamos a echar la nata y la leche, ¿vale? De aquí hemos sacado las 5 cucharadas para la cuajada. Y vamos a agregar nuestro protagonista, que es el turrón. Si queréis dejarlo con algunos trocitos, lo podéis dejar. Así hasta que hierva y se deshaga el turrón. Un poquito de paciencia, esperamos. Mirad cómo va ya. Lleva unos 5 minutitos. Vamos a ir aplastando así. Presionamos. Ya está casi derretido por completo, ¿vale? Mirad qué bonito color. Vamos a ir cortando las cookies para ponérselo encima. Ahora le agregamos la cuajada. No me digáis que no es súper fácil este postre. Removemos. Ya comienza a espesar. Ya tenemos la crema terminada. Pues apagamos y vamos a los moldes. Vamos a ir llenando los moldecitos con esta crema. Que estén bien limpios, bien secos, para que luego no sea fácil desmoldar. Madre mía, qué delicia, ¿eh? Le damos unos golpecitos así. Y ahora vamos colocándole la cookie. Ahí. Pues ya están todas. Tened cuidado porque está caliente. Ahora dejamos enfriar, ¿vale? Y después a refrigerar. Vamos a picar el chocolate. Cuanto más pequeño, más fácil se derretirá. Esto tiene que estar súper limpio, ¿vale? Porque si no, si tiene algo de grasa, ya el chocolate no vale. Yo le he pasado una servilleta con alcohol, ¿vale? Y ahí vamos a poner el chocolate. Mirad, ya está frío, así que le vamos a hacer el primer baño de chocolate. Voy a derretirlo al baño María. Muy fácil, ponéis una cazuelita más pequeña de lo que sea el bol, ¿vale? Lo ponéis hasta la mitad o menos para que no vaya a tocar el bol. Ponemos el bol del chocolate. Estos truquitos son muy importantes porque hará que nuestro chocolate sea perfecto. Y vamos a ir derritiéndolo. Podéis apagar el fuego también si queréis. Y si no, a fuego muy bajito vamos a ir derritiendo el chocolate. No dejéis de remover porque esto se quema muy rápido, ¿vale? El chocolate es muy delicado y no queremos que se nos queme. Mirad ya cómo va. Ahora vamos a agregarle el aceite de coco. Vamos a ir echándole la capita de chocolate
Por eso os decía que aunque la galleta se rompan, no pasa nada porque después va a ir cubierta de chocolate y luego cuando esto se enfríe le daremos el último baño. Hacedlo con cuidado para que no se os pegue tanto los laterales, que si no después es muy difícil desmoldar. Esto es solo para que lo mantenga firme. Vale, mirad, así le llevamos al congelador 5 minutitos y desmoldamos. Vale, mirad, ya han pasado los 5 minutitos y ahora con cuidado vamos a desmoldar. Con mucho cuidadito vamos a ir desmoldando. Mirad cómo sale. ¡Ay, qué bonito, eh! Vale, vamos a ir bañándolos. Aquí tenemos el chocolate. Pongamos un papel encerado y lo vamos a ir poniendo en el papel, ¿vale? Para que se enfríe. Y vamos a seguir bañando otros. Vale, mirad, voy a decorar estos 3. Mirad qué bonitos han quedado. Le ponemos algo de color, una hojita verde, que no nos falte, una hojita verde. Pues así nos ha quedado este postre con turrón de Gijona. Espero que os haya gustado, ya habéis visto lo fácil que es y está delicioso. Acordaros, esos like, por favor, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y así me apoyáis. Y dadle a la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que yo subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós. Y ahora no quiero que os perdáis esta parte. Mirad la capita de chocolate cómo se rompe. Vamos con la cookie. Si la queréis hacer más gruesa, la podéis hacer. Le podéis dar otro baño de chocolate, pero mirad, ha quedado bien crocante. La capa de la crema. Mirad qué crema más rica. La crema de turrón. Qué bueno. Y aquí tenemos el crocante de la cookie. En este caso nos ha tocado una galletita de chocolate. Así que espero que lo hagáis y que os guste.